¿sí? Por eso, ante las circunstancias difíciles, el camino al bienestar es seguir la voluntad de Dios. Y bueno, vamos a ver un poquito la recapitulación de esta historia. Nosotros vimos que al principio aparecen unos personajes. El primero es Elimelec y su esposa, Noemí. ¿Qué nos cuenta la historia? Que hubo un momento donde ellos pasaron mucha hambre en la tierra, entonces como buenos padres de familia, pues no quisieron, ya tenían unos hijos, no quisieron quedarse sin darles algo de comer a sus hijos, así que buscaron una tierra donde hubiera alimento y provisión para ellos. ¿Sí? ¿Ustedes harían lo mismo como padres? Bueno, esperemos que sí. Y pues dice que nacieron sus hijos, bueno, tenían a Malón y a Quelión. Y no podemos cuestionar esa decisión que ellos tomaron en cuanto a ir de esa tierra por necesidad. Pero lo que sí nos deja la historia es preguntarnos, ¿por qué una vez que ya habían cubrido su necesidad, por qué permanecieron allí? ¿No? Y esa historia nos muestra algo. Al principio se nos dice, muere Elimelec, y entonces comienza a irse el bienestar. Lo segundo, en la historia nos dice que los hijos tomaron para sí mujeres moabitas, lo que nos indica que una parte de las dos del matrimonio vacilaba en su fe. No sé si ustedes lo vieron cuando lo estaban leyendo. ¿Por qué les digo? Y más adelante en la Biblia nos dice que vimos hace 15 y 8 días que Noemí dio un ejemplo de fe. Entonces lo más seguro es que quien vacilaba en su fe era Elimelec. Eh, Quedemos pensando en esto, ¿no? ¿Por qué digo vacilar? Porque cuando los hijos decidieron tener esposa o casarse, no consideraron tan importante el hecho de que Dios les había mandado por medio de Moisés que cuando buscaran con quién casarse, lo hicieran con alguien de su pueblo o con alguien que compartiera su misma fe. Entonces no lo estimaron importante. ¿Y qué hicieron? Pues se casaron con mujeres que no tenían su misma fe. Y Dios había dicho esto para protegerlos de irse a otros dioses, ¿no? Pero ellos no hicieron caso. Y después aparecen en la escena las dos mujeres, Orfa y Ruth. Y vimos hace 8 días, 15 también, que Ruth estuvo dispuesta a seguir a Noemí, ¿sí o no? ¿Sí? Orfa se regresó a su tierra, pero Ruth estuvo dispuesta a seguir a Noemí porque vio un ejemplo de fe en su suegra, ¿sí? ¿Fue lo que hemos visto o no? Ya lo leyeron cuando, ya lo vieron cuando lo han leído, ¿sí? Un ejemplo de fe en ella. Y aparece esto, un pasaje que quisiera que nos memorizáramos, Ruth 1:16. ¿Cómo dice? ¿Lo pueden leer fuerte? Sí, lo vemos, es una declaración fuerte, no es para nada sencilla. De hecho, a Ruth no le costaba decir, bueno, yo te voy a seguir porque tú eres una madre para mí y donde vivas yo voy a estar. Pero eso sí, lo que yo creo no va a cambiar. Yo soy moabita, tengo mis dioses, yo nada más te voy a seguir, voy a ir por ti, pero no me pidas que yo cambie de religión, ¿no? Es lo que Ruth podría haberle dicho eso, pero no. Ruth mostró una apertura a conocer al Dios de Noemí, a nuestro Dios. El mismo Dios de Noemí es nuestro Dios, un Dios vivo que tiene planes, un Dios que no es la religión que me heredaron mis padres, sino es un Dios con el que nosotros hablamos, que estamos conociendo y vamos más allá de lo que la gente habla acerca de él. Ese es el Dios al que Noemí quiso conocer. Y eso mismo lo ve una persona, lo reconoce vos, ¿no? También. Lo vimos hace 8 días. ¿Alcanzan a ver qué dice la diapositiva?
¿Lo pueden leer fuerte? Esto es lo que vemos. No solamente Ruth ya tomó esa decisión y Noemí es su ejemplo y lo ve Noemí, sino también otra persona se da cuenta. Dice, tú has dejado a tu padre y a tu madre la tierra donde creciste, incluso a tus dioses, y has venido a un lugar extraño que no conoces. Que ahora Jehová el Señor recompense tu obra. Dice, porque ese es al Dios de Israel cuyas alas has venido tú a refugiarte. ¿Sí? Vos está identificando que ella tiene la intención de conocer a Dios. Y esta imagen de bajo cuyas alas has venido a refugiarse, ¿les recuerda un salmo? El Salmo 91, ¿se lo saben? A ver cómo va, no lo pongan en la pantalla. Como dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y cuando yo repetía este salmo, que me lo aprendía de niño, pensaba que la imagen era de los ángeles, como Dios, como un ángel con sus alas, cubriéndome. Pero la imagen más se figura algo más cotidiano, a una gallina. Han tenido gallinas, les ha tocado ver cuando ponen sus huevos y sus pollitos. ¿Qué pasa cuando uno se quiere acercar a agarrar sus pollitos? Se alborota, ¿no? Se pone a la defensiva y te pica, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para poder agarrarlos? Pues tenemos que agarrar primero a la gallina. Ella no los va a dejar ir, ¿sí? Dice, los va a proteger. Y esa es la imagen que Dios nos da en este salmo. Como una gallina que protege a sus hijos bajo sus alas, así nos cuida a nosotros. Pero ¿quién hay más fuerte que Dios? Nadie. Entonces nadie nos podrá sacar de esa protección que Dios tiene. Y es la figura que le está hablando vos a Noemí, a ese Dios bajo cuyas alas tú has venido a refugiarte. Y esto es importante porque lo vamos a ver en este capítulo 3, se repite. Pero bueno, teniendo esta recapitulación del primer capítulo y entrando al 2, viene algo más, que es el capítulo 2. Para mí es que comienza la historia de amor, ¿no? Se muestra la historia de amor. ¿Y por qué lo digo así? A veces asociamos al amor con un sentimiento, pero el amor es mucho más que sentir cosas por alguien, ¿sí o no? El amor es algo profundo que nos mueve a hacer cosas, que nos mueve a la acción. Y esa acción tiene diferentes sentidos. Leímos hace un momento Levítico 19 y ahí vemos la expresión del amor de Dios, nos muestra su corazón. ¿Qué es lo que Dios estaba buscando? Dice, cuando ustedes cosechen, no cosechen todo, déjenle al pobre, déjenle al extranjero, hagan justicia. Dice, no pongan tropiezo al ciego, no hagan burla de los sordos, o sea, no atenten contra aquel que es débil, que es vulnerable. Sean buenos patrones, no hagan enojar a la gente, arreglen las cosas hablando, no busquen la venganza, no guarden rencor. Y eso mismo lo expone en el versículo 18. Es algo que Jesús siempre repetía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este pasaje de Levítico es lo que nos muestra el corazón de Dios, un Dios que se complace en el amor expresado a través de los actos, no solo de las palabras, no solo de los sentimientos, sino de tratar bien, de proteger, de bendecir a otras personas. Ese es el amor de Dios. Por eso les digo, es una historia que nos habla del corazón de Dios. Y cuando nosotros leemos el capítulo 3 de Ruth,
nos damos cuenta que no nos dice que el amor es una magia, ¿no? O una simple fantasía, como dice una canción. Nos dice que el amor es actuar, ¿sí? El amor es actuar. Y no vemos en este capítulo 2 que ya estuvimos viendo en la tarde del domingo pasado y un poquito en la mañana, no vemos la historia de dos personas que se conocen en un baile y que quedan flechadas para toda la vida, ¿no? O personas que se conocen en la escuela, en el trabajo, se empiezan a tirar la onda, empiezan a coquetearse y ya, se hace la relación, ¿no? No es la historia que nos cuenta. Lo que nosotros vemos son personas que están demostrando lo que hay en su corazón, ¿sí? Es lo que nosotros vemos en la historia. Vemos a Ruth y vemos a Boaz. Vemos a una mujer que está dispuesta a conocer a Dios, que sale a trabajar porque ama a su suegra y sabe que hay necesidad en su casa. No se queda tranquila viendo que hay necesidad. Vemos una mujer que no solo le dijo, voy a ir contigo, pero tú te encargas de mantenerme, ¿no? Vemos una mujer que se dispuso en el corazón, no voy a hacer una carga, no voy a causarte problemas y más bien voy a bendecir tu vida. Voy a trabajar para que tengamos lo que necesitemos. Voy a aprender las costumbres del pueblo para no meternos en problemas. Voy a ser un ejemplo como tú lo has sido conmigo. Ese es el corazón que está demostrando Ruth en esta historia. Y vemos a un hombre que es vos, que conoce el corazón de Dios. Si nosotros leemos esta porción del capítulo 2 de Ruth, nos damos cuenta que directamente se relaciona con Levítico 19. Él está dejando que una extranjera pobre entre a sus tierras y pueda tener algo que comer. Él está cumpliendo, él ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Vemos un hombre conforme al corazón de Dios, que cumple su parte del pacto para bendecir a los pobres, a los extranjeros, no los desprecia, los apoya, que defiende el estado de vida vulnerable de las personas, que los invita. En una parte invita a Ruth a comer, ¿no? Y ya le dice, toma este grano tostado, y dice que Ruth comió hasta que le sobró. Vemos cómo ese hombre está cumpliendo, ¿no? Con el corazón de Dios, conseguir el corazón de Dios, siendo bendición para personas, ¿no? Que están llegando a su pueblo. Y eso es lo más importante. Dice allí, pide bendición para aquellas personas que están dispuestas a conocer a Dios, para que le conozcan como Él lo ha conocido. Y de eso se trata la historia de amor de Boaz y Ruth. No sé si lo habían leído así. Espero que sí. Y bien, y en medio de toda esta historia, pues yo también estoy seguro que Boaz y Ruth sí tenían una gran atracción, pero no anclado a lo físico, sino estaban conociendo lo que su corazón tenía dentro el uno del otro. Y había una química, se entendían, podían pasar tiempo hablando. Entonces su historia de amor no se basaba en la primera vista. Su historia de amor se basaba en corazón a corazón. Conocer corazón a corazón. Y esto, ahorita ya se nos fueron los chavos, la mayoría de los solteros. Pero es lo que el Señor nos enseña. Que cuando busquemos una persona, Alex, Tan, Mati, por ahí, ¿qué debemos buscar? Conocer el corazón de la persona. ¿No? No nada más la imagen, no nada más la cara bonita, sino conocer de corazón a corazón. Y es a lo que Dios nos llama cuando buscamos hacer una familia y cuando ya tenemos una familia para que lo sea. ¿Sí? No es lo mismo ser que tener. ¿Sí? Dios nos llama a ser una familia y no es lo mismo tener una familia a ser una familia. ¿Sí? Les decía, espero que se acuerden con esto, es una ayuda para recordar el título de la serie. No es tenemos una familia para bendecir, es somos una familia para bendecir. Se trata de ser, no de tener. Y ahorita vamos a profundizar en esto, porque no es lo mismo tener hijos por ahí que ser su padre. ¿Sí o no?
Muchas personas tienen hijos por ahí, pero no son padres. Y no es lo mismo. Dios nos llama a ser, no a tener una familia. Y pues precisamente quería apuntarle a los hombres el día de hoy. Todos los varones pueden leer la primera pregunta. ¿Se han puesto a pensar esto? ¿Soy un hombre conforme al diseño de Dios o solo tengo el título de hombre? La segunda, otra vez, varones. No dejen al pastor leyendo solo. Sí, le está cayendo el... ¿Soy un padre conforme a lo que Dios quiere o solo tengo el título de padre? Y ahora, a ver todos, este sí cabe. ¿Soy hijo? ¿Cómo? Sí, hacia allá nos va a mostrar la reflexión, ¿no? De este pasaje. ¿Tenemos el título o somos? ¿No? ¿Por qué? Si solamente tengo el título, significa que yo sigo un modelo que no es el de Dios. O sea, que estoy cumpliendo un papel, pero no es el que Dios espera que yo cumpla. Estoy siguiendo el papel del mundo. ¿Y a qué me refiero con el mundo? Sigo un sistema caído que fracasa en cada intento de establecer una relación de padre-hijo. Un sistema que es corrompido, que es corrupto y que el pecado pues ha esclavizado y que hace daño, que trae sufrimiento, que me dice que puedo ser padre pero puedo estar ausente, o que puedo ser hijo y traerle tristeza a mis padres, ¿no? Ese es el sistema que el mundo tiene, y si no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Y yo espero que las mujeres también cachen esta pregunta para ustedes. No se las voy a hacer. El propósito ahorita es hablar a los hombres, pero sepan que también aplica a ustedes. Y bueno, ahora nosotros pues vamos a ver, ¿no? El ejemplo de voz. Eh, y lo voy a dividir en dos partes. Una es, nosotros vemos en el capítulo 2 de Ruth, del versículo 10 al 23, donde se encuentra, bueno, más del 2, algunas características de voz. Bueno, muchas, en realidad son muchas, pero son características que vos presenta en sociedad, ante la gente. Pero el carácter de un hombre o de una persona no solo se muestra en lo que se ve en público, se muestra también en lo íntimo, en lo privado, en lo que es secreto. Y eso es lo que nos va a mostrar el capítulo 3 de Ruth. ¿Sí? Vamos a verlo un poquito. Busquen ahí en sus Biblias Ruth capítulo 3. Yo voy a leerles la nueva traducción viviente. Ustedes ahí siguen la lectura. Cuenta la historia así, miren. Ruth en el campo de trillar. Un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano, y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate también dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trillaba el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que vos terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió.
Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz, mientras muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra, pues Boaz le había dicho: nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Boaz le dijo: trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre su manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó: ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que había hecho por ella y agregó: me dio estas 6 medidas de cebada y dijo: no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Qué historia, ¿no? Está medio rara. Vamos a ver un poquito. Está complicada. Cuando el pastor Adrián me decía: te va a tocar esta, le decía: híjole, hay asuntos complicados, pero pues la palabra nos enseña, ¿no? A través de esta historia. Nosotros vemos entonces que hay dos características de las personas. Tenemos un carácter que se muestra muchas veces en lo público y otro que se muestra en lo privado. Les decía, este pasaje del capítulo 3 es uno que nos muestra el carácter, la personalidad de Boaz en lo privado, en lo secreto. Ya se dieron cuenta por qué, ¿no? Y eso es a lo que el Evangelio nos llama a ser de una sola pieza. No sé si me va. Es la siguiente diapositiva. El Evangelio nos llama a ser de un solo carácter, ¿no? Tanto en lo público como en lo privado. Esto nos lo dice Santiago 1:8, ¿no? Habla sobre el hombre de doble ánimo. Jesús nos dice, bueno, les dice a los hipócritas, ¿no? A los fariseos, que aparentaban ser una cosa que no eran. Entonces, la Biblia nos manda, nos enseña que tenemos que ser de una sola pieza, un solo ánimo, una persona íntegra. Ahora, este pasaje nos muestra cómo se comporta la gente cuando no la ven. Y en este caso es el ejemplo de Boaz. Y pues el escenario pues era un escenario extraño, una situación donde pueden surgir los inconvenientes y las tentaciones, pero vemos cuál es la actitud de Boaz. Y nosotros lo vamos viendo. Bueno, antes de entrar a Boaz, se me pasó decirles, si se dan cuenta, empieza con la conversación de Noemí y de Ruth. Le dice: es tiempo que tú, en algunas versiones se traduce como asientes tu vida, tu casa. Estamos acostumbrados a decir cuando asentó cabeza, o que consiga un matrimonio, que tenga esa seguridad y esa estabilidad en la vida. Y Ruth le dice: necesito, bueno, yo quisiera que tu futuro esté seguro.
¿sí? No que vivamos ahorita no sabiendo si nos va a alcanzar la cosecha o no, sino que, y eso lo podía lograr a través del matrimonio. Según lo que nosotros podemos ver también, a quien le correspondía la redención era a Noemí, también le correspondía ser redimida, pero como ya estaba grande y amaba a su nuera, le dice, pues mejor tú, y ya le dice, bueno, mira, el pariente es vos, y a él puede redimirte, te puedes casar con él y pues formar esa familia. Y le da una serie de indicaciones, la manda a un lugar que es, en ese tiempo pues estaba la cosecha y pues separaban la cebada. Lo que hacían era aventar el grano y entonces el aire soplaba y la cáscara se iba, ¿no? Como cuando cribamos el maíz, eh, sí, se va el tamo, ¿no? En lugar de que el tamo salga volando, pues lo almacenamos abajo, ¿sí? Y nos quedamos con el grano. Entonces, lo mismo hacían en este tiempo, pero las cosechas en el pueblo judío representaban algo muy grande, o sea, la bendición de Dios. Y la bendición de Dios había que celebrarla. No nada más era disfrutarla así, sino en grande. Entonces, cuando venían los tiempos de cosecha, armaban sus fiestas. Y la Biblia no nos está ocultando nada. Dice, en este tiempo, pues vos está, dice que está dentro de la fiesta y se pone de buen ánimo, dice en la versión. Pero lo que nos muestra la Biblia es que se estaba emborrachando, ¿no? Empezaba a emborracharse, pero vos toma una decisión. Pero bueno, antes de eso, en estas tierras se armaba esa celebración y dice que vos va a esa era, a un granero, y probablemente la gente tenía que cuidar su grano porque sabemos que hay gente que luego agarra de lo que no es suyo. Entonces él fue a cuidar y lo más seguro es que no hubiera gente, entonces tuviera su lugar o que hubiera, pero estuvieran como en otra parte y él estuviera como en solitario. Y entonces Noemí manda a Ruth allí. Y pues ya vemos, es un escenario extraño. La va a mandar donde está un hombre solo. Y pues una situación donde pueden surgir inconvenientes. Sabía que había una fiesta, entonces que vos muy probablemente estuviera alegre. Entonces vemos el escenario, es un poquito complicado, ¿no? Y la manda allí. Y pueden surgir las tentaciones. Y nos muestra de los versículos del 7 al 8, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que vos, pues, se va de la fiesta, se va a dormir en lugar de seguírsela. Dice, él se va a dormir. Es prudente en ese sentido. Y se duerme y llega Ruth al lugar donde está, descubre sus pies y se acuesta. Y de pronto vos se despierta en medio de la noche y se da cuenta de que hay una mujer acostada, una persona acostada a sus pies. Y aún, y yo les digo, nos muestra el corazón de vos, ¿por qué? Porque aunque vos tenía poder, porque era una persona con mucho dinero, ya era bendecido en sus cosechas, o sea, tenía una reputación también, bueno, tenía riqueza y una buena reputación, pues él podría haber hecho lo que quería, ¿no? Con una persona allí, pero no lo hace, ¿no? Simplemente se da esta escena, se dan cuenta y la Biblia no nos oculta. Hay unos que dicen que podemos ver que muchas veces se utiliza el eufemismo para decir que se acostó a sus pies de otra manera. Y bueno, puede ser una posibilidad, sin embargo, también sabemos que la Biblia no nos oculta nada en otros encuentros, ¿no? Tiene que ver con una relación sexual. eh, y por ejemplo, en el encuentro de Judá y Tamar, no oculta nada. En David y Betsabé no oculta nada. Y en este caso, pues no anuncia algo más, simplemente tuvieron ese encuentro y hablaron, ¿no? Entonces, la Biblia no oculta nada, ya nos está diciendo que vos empezaba a embriagarse cuando se encuentran y pues no tiene necesidad, pero nos muestra
precisamente el carácter de un hombre que conoce la voluntad de Dios y que está siguiéndola. Y aparece algo importante. Allí en el versículo 9, ¿lo pueden leer? ¿Cómo dice en la Reina Valera? Ok. Se extiende tu manto. En otras versiones en la Nueva Traducción Viviente, dice el borde de tu manto, el borde de tu capa, eh, lo vemos. Y aquí tenía en la presentación este, la siguiente que dice Canaf, es lo que nos muestra. Cuando Ruth le hace esta petición a vos, le dice, extiende el borde de tu manto y utiliza la misma expresión como decir, extiende tu ala. ¿Sí? La palabra que se ocupa aquí es canaf, que es ala. Y es la misma palabra que utiliza vos en el versículo 2:12 que leíamos hace 8 días para hablar y decir, este es el Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sí? Por eso les decía, imagen del Salmo 91, Jesús también lo dice en alguna parte sobre Jerusalén, pero aquí lo está diciendo el ala, ¿no? Entonces le pide protección. Lo que nos representa esta escena es que eh, nos describe que el cuidado que Dios daría a Ruth, como se lo pronuncia en bendición a vos, dice, ojalá, bueno, dice que Jehová recompense tu obra y te dé conforme a lo que has hecho, y porque es el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, le está bendiciendo para que tenga protección y seguridad. Y lo que representa es que ese cuidado de Dios a la vida de Ruth sería a través del cuidado de vos a Ruth. Es lo que está pidiéndole Ruth. Se extiende el borde de tu ala, el borde de tu manto. O sea, ese cuidado que tú me dijiste que Dios iba a tener conmigo, yo creo que lo puede tener a través de ti. ¿Sí? Es lo que está representando esta figura. Lo que nos muestra es que en el diseño de Dios, su cuidado es representado a través del esposo en el matrimonio. Porque esta misma escena ya nos apunta a un futuro matrimonio, ¿sí? Lo que le está diciendo, quiero tu protección. ¿Cuál sería la forma de proteger a Ruth? No es que sea su patrón, sino algo más, su esposo. Entonces, ese es el diseño de Dios. El cuidado que Dios pueda tener de la esposa o de la familia es a través de el esposo, del varón en el matrimonio. Vemos la importancia de esto, pero ¿en qué áreas nos cuida Dios? Les pregunto a los varones. ¿Nos cuida solo en lo físico? ¿Cuida nuestro corazón también? Dios. Responda fuerte. Seguros, seguros. Sí. Cuida también nuestra mente, ¿no? Nuestro espíritu. Yes, dijo Gama. Sí. Sí, porque a veces los hombres dicen, pues yo probé el dinero y se sacuden las manos. Como ya di todo lo que yo tenía que dar. Pero no, Dios cuida de nosotros en todas las áreas. Y es tiempo también de que pues reconsideremos eso como varones, ¿no? Preguntar, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Qué te gustaría hacer? Cuando sucede un problema, una situación difícil a su esposa, le dicen, ¿vamos a orar juntos? ¿O se van a dormir dejando a su esposa con la preocupación? ¿Qué es lo que se hace como varones? Es el cuidado, ¿no? Que debe de haber. Cada cuando se enteran de lo que le pasó a su esposa o de algo que le dolió en el día, no de lo físico nada más, sino algún comentario, alguna situación.
No, los chismes no. Veíamos que en Levítico que los chismes no, que no seamos chismosos, ¿no? Y no es por ser chismosos, es más bien por cuidado, el cuidado que tiene que haber de los corazones. Como esposos, ¿ven hacia dónde tiene que estar dirigida la fe de su esposa? ¿Sí? ¿La están impulsando a crecer espiritualmente? ¿Y cómo pueden impulsarla a crecer espiritualmente si ustedes también se están quedando atrás, ¿no? Eso es importante. Es lo que la palabra nos muestra. El cuidado de Dios no es un cuidado de lejitos, es un cuidado presente y activo, ¿sí? Es un cuidado que está todo el tiempo. Entonces, varones, sepan eso. Si Dios les encargó cuidar a sus esposas, no es cuidarlas de lejito, ¿no? De lejitos, sino estar allí cuando se necesite. Y bueno, nosotros seguimos viendo de los versículos 10. Bueno, allí vos pues no hace nada indebido en el 10 y 11. Si lo leemos, ¿cómo dice? 10 y 11. ¿Sí? Vemos lo que nos muestra la Biblia en cuanto a vos. Bueno, está diciendo que vos no hace nada indebido. O sea, están en el granero, en la era, en el lugar donde se guarda la semilla, solos. Nadie los está viendo, están en lo secreto. Y vos no se propasa, no hace nada indebido. Ve que hay una mujer acostada cerca de él y lo primero que hace es, ¿qué hace? Admirarla, ¿no? Dice, pues bien has hecho, mujer, ¿no? Porque no buscaste hombres más jóvenes. Dice, ricos, sean ricos o sean pobres. Dice, y en el versículo 10 dice, muestras aún más lealtad familiar que antes. O sea, Ruth estaba conociendo a Dios a través del ejemplo de su suegra Noemí, ahora a través de vos en ese encuentro que tiene, pero estaba conociéndolo tanto más que empieza a conocer las costumbres del pueblo. Y dice, pues yo quiero, si quiero seguir a Dios, pues tengo que seguir lo que Dios enseña y lo que Dios manda. Entonces, está mostrando, dice, aún más lealtad familiar. O sea, está tomándose en serio el hecho de conocer a Dios. Es lo que está mostrando Ruth a través de esto. Y en cuanto a vos, pues nos dice que vos tiene un dominio propio, ¿no? Lo primero que hace no es actuar, sino hablar con ella. La bendice, la halaga, mira lo que hay en su corazón, ve el crecimiento que Ruth tiene y la impulsa a crecer. Dice, eres mujer virtuosa. Y después de eso, pues vos se compromete, ¿no? Halaga y bendice a Ruth también como esposos, cada cuanto, las flores, no las flores físicas, sino pues decir, ¿no? Piropos, cariños, ¿no? Cariñitos, te quedó muy bien la comida, te ves muy guapa, muy bonita el día de hoy. Qué bueno que me casé contigo, ¿no? Que puedan decirlo, ¿no? No les dé pena, es algo que bíblicamente está. Vos le dice, eres mujer virtuosa, que dediquen tiempo a su mujer diciéndole, ¿no? Pues me gusta cómo enfrentas estas situaciones, la sabiduría que tienes, ¿no? Que puedan compartir eso, porque eso anima a su fe, anima su carácter. Entonces, es algo que pueden hacer y pues también dice que se compromete. Y nosotros siendo hijos o siendo padres, cada cuando nos comprometemos más allá de lo que tenemos que cumplir. Me comprometo, cuando vos se compromete, dice, yo haré lo que sea necesario, casi, ¿no? Dice, como hijos, como esposos, como varones, nos comprometemos con las personas a nuestro alrededor, de su crecimiento en la fe, de lo que viven, de que, por ejemplo, mi esposa, mi hijo,
tenga las herramientas para enfrentarse a situaciones en la vida? ¿Estoy comprometido con eso? O simplemente, que lo encuentre, que lo busque, ¿no? Sino dotar eso. Ese es el cuidado y ese es el compromiso. Y bueno, después de eso, en el versículo 12 nos dice algo más. ¿Cómo dice allí ustedes en el 12? Lo que vos está poniendo aquí es, aunque él quiere y puede, dice, hay alguien antes, ¿no? Y hay que hacer las cosas bien. Eso es lo que muestra vos. Entonces, su carácter es, hay que hacer las cosas bien, enfrenta la tentación. Eh, ahora que fuimos a Guadalupe del Pedregal, predicábamos acerca de la tentación de Jesús. Y si ustedes recuerdan, en la tercera tentación, dice que Satanás llevó a Jesús a lo más alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, yo te voy a dar la gloria de ellos, si postrado me adorares. ¿Y qué responde Jesús? Vete, Satanás, quítate, ¿no? Porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Sí? Ante Él te rendirás. Entonces, ¿qué muestra? El papel que Jesús tiene en la creación es de recibir toda la gloria. Pero Jesús no se saltó el paso de su sacrificio en la cruz para la gloria. La tentación era recibir la gloria antes. Pero Jesús dijo, vamos a hacer las cosas bien. Primero me tengo que sacrificar y después viene la gloria. ¿Sí? Es lo que vos también muestra. Y cada cuanto y eso nos reta muchas veces, porque como personas, cada cuanto cumplimos las reglas, lo estamos haciendo, a veces nos cuesta detenernos en un semáforo, ¿no? Cumplir una regla, formarme, no pedir que me hagan un espacio en la fila. Cada cuando cumplimos las reglas, trabajamos con honestidad, enseñamos a esforzarse a las personas, a nuestros hijos, a no buscar las salidas o los caminos fáciles. Eso es hacer las cosas bien. Y recuerdo que escuchaba una entrevista de Kim Richards, de Vocalista de un Corazón. Ella compartía cómo fue el ejemplo de crianza de sus padres. Y ella decía, nuestros papás nos enseñaron el evangelio de esta manera, en proporción. 10% fue lo que nos dijeron y el 90% fue su ejemplo. Es a lo que nos llama Dios. Si queremos ser ejemplo, no le decimos si queremos enseñar algo, no le decimos a los hijos, pues haz las cosas bien, esfuérzate y ya. Y nosotros les enseñamos cómo brincarse la ley, cómo encontrar el camino más fácil, sino que lo mostramos con el ejemplo. ¿Sí? Es hacia donde nos muestra el Señor. Entonces, hacer las cosas bien solo puede suceder si conocemos a Dios, porque lo dijimos al principio, Dios es la fuente de lo bueno. ¿Sí? Por eso lo podemos corroborar. Ahora, también en el versículo 13, vos nos dice algo. En esta versión me gustó un poco más. Dice, quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él, hablando del pariente redentor. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo, pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta mañana. Si nos damos cuenta, vos se promete con una certeza, dice, tan cierto como el Señor vive. ¿Recuerdan el canto de Dios está aquí? Tan cierto como el aire que respiro. Él está diciendo, tan cierto como veo salir el sol, tan cierto como el aire que respiro, estoy seguro que Dios vive, lo conozco, lo he visto en vida, y tan cierto como Él vive, yo te redimiré. ¿Sí? Y esta aseveración, esta afirmación, solamente la puede hacer alguien que ha comprobado la existencia de Dios. ¿Sí?
tan cierto como el Señor vive. Él conoce a Dios y solamente porque lo conoce puede decir una frase así. Nuestra vida dará a conocer al Dios vivo. Ustedes acuérdense de eso. También, ahora en el versículo 14, yendo un poquito ya rápido, vos le dio tiempo al tiempo, ¿no? Se nos adelantó, dijo, voy a hablar con él, el pariente, antes. Y pues ya, Ruth se fue. Nosotros sabemos que son parte del fruto del Espíritu. Tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tienen que ver con características de control, de autocontrol, de dominio propio. Es lo que Gálatas 5:22 nos dice. Y si ustedes recuerdan también en los evangelios nos muestran de Jesús, de su sabiduría y de su control del tiempo. Esta muy bonita frase que se repite en muchos evangelios, que dice, y sabía que su hora había llegado. Entonces, Jesús sabía el tiempo y no se adelantó en cosas, ¿no? Y esto también nos muestra un ejercicio de paciencia y de templanza, de dominio propio. Son frutos del Espíritu. Del versículo 15 al 17, pues nos muestran esta interacción con la suegra y cómo vos era una persona que se prevenía y pues que también era acomedido, ¿no? Le envió su taquito a la suegra. Primero era suegra de Ruth, ya después pasó a ser su suegra, de algún modo. Es muy curioso esto, ¿no? Envió esa comida y pues Ruth, Noemí le dice a Ruth, estate tranquila, espera. Te digo que él no va a descansar hasta resolver el asunto hoy. Y dicen que hay dos formas de saberlo. Uno era o que a través de la comida que le envió le dio una señal de cómo iba a quedar resuelto el asunto, o que Noemí ya conocía más a vos. Y entonces dice, pues él es un hombre resuelto, es decidido, es puntual, es cumplidor. Entonces, hasta que no lo haga, no va a descansar. Y así también la Biblia nos invita a hacer, ¿no? Como hombres. Y lo vemos, ¿no? Pues qué imagen la que tiene vos. Y digo, yo quisiera ser así. Digo, en lo personal, últimamente he batallado con el no postergar las cosas. Gracias a Dios, unas se han dado, otras no, pero me muestra que es allí donde yo tengo que crecer y que no se trata de mis fuerzas. Y como varones, no se trata de nuestras fuerzas, se trata de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tanto nosotros le permitimos a Dios que Él obre? Esto a través de cuánto yo voy a conocerlo más, decido conocerle más. Y unas preguntas, ¿me he puesto a platicar con Dios en este tiempo? Contarle lo que vivo, lo que paso, mis dudas, lo que me aqueja. Le pido ánimo para mi fe. Aparto un tiempo a solas para hablar con Él, no en la reunión de oración, sino un tiempo a solas para hablar con Él. Agradecerle de la vida que me da, de las cosas que suceden, de lo que he vivido. Esa es una, lo que nosotros podamos decirle. Pero la otra es, ¿le creo a Dios en lo que Él ha hablado a su palabra? Trato de conocer lo que Él me cuenta de su corazón y cómo ha buscado a gente hasta llegar a mí a través de su salvación. Le creo que ha provisto la salvación en Cristo Jesús y que si le confieso con mi corazón como mi Señor y Salvador, pues no tengo de qué preocuparme ahora, de que toda mi vida ya está del lado bueno, está del lado resuelto. Y les decía en la mañana a los chicos, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Es lo que muchas veces nos falta. Fíjense, cuando nosotros predicamos en la iglesia, y espero que sea así, no les decimos, crean en Dios. Se supone que ya creen, ¿no? No les decimos, crean en Dios, o no les decimos, crean en Dios como un ente que existe por allí a lo lejos, que creó todo, y luego nos dejó, se apartó. No les decimos eso. Les decimos, créanle a Dios como alguien que les está diciendo algo hoy a ustedes.
que lo hace todos los días, que les está dando un mensaje, que está empezando a tocar sus hombros, que le está diciendo, hey, hey, aquí estoy, tengo algo que decirte. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos predicando. Créanle a Dios lo que Él ha dicho, lo que Él ha anunciado, que si necesito descanso, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Que si vienen enfermos, yo doy sanidad. Es lo que Jesús nos muestra, que a través de Cristo nuestra vida puede ser restaurada. Toda nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia. Es lo que predicamos. Créanle a Dios. Y pues esta historia apunta a Cristo Jesús, si nosotros lo vemos. Vos es el anuncio de Cristo, de un hombre con carácter que conoce el corazón de Dios. Y lo apunta aún más, ¿no? Porque vos también es el anuncio de nuestro pariente redentor por excelencia, que es Cristo Jesús, que nos salva del pecado, que nos salva de la aflicción, que nos salva de la condenación eterna, que nos protege bajo su ala, bajo el borde de su manto. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra este libro de Ruth. Y nosotros siendo hombres o mujeres, pues venimos a ser como Ruth. ¿Se han puesto a pensarlo? Éramos extranjeros, andábamos por allí sin reconocer que Dios estaba buscándonos, que Dios tenía un mensaje para nosotros, hasta que un día alguien nos presenta a ese Señor, ese mensaje. Y pudo haberlo hecho a través de una palabra que hayamos escuchado en una predicación o que haya compartido de nosotros cara a cara, o también a través de un ejemplo de fe, donde nosotros pudimos ver a ese Dios vivo. Y entonces, ahora de extranjeros, pasamos a ser hijos, ser adoptados, ser liberados. Y que Dios nos ha abierto las puertas con cada situación de nuestra vida para que podamos conocerle cada día más y más. Y que finalmente estemos experimentando una relación con Él. Éramos como Ruth, extranjeros, pero ahora lo estamos conociendo. Y es a lo que nos invita. Ese pariente redentor lo que cumplía al final era alguien que podía devolverle la honra a alguien, su dignidad. Cuando nosotros caemos por el pecado, se va la dignidad y la honra de nuestras vidas. Pero solo a través de Cristo Jesús volvemos a ser humanos completamente, con la dignidad restaurada de la imagen de Dios. Ya no una imagen rota, sino una imagen plena en Cristo Jesús. Eso es lo que nos muestra el Evangelio. Y lo que hace Cristo por ti, pues es mostrarte tu amor. Su amor que obra para bien, su amor que restaura, su amor que sana, su amor que trae protección a tu vida, que trae descanso, que trae libertad. Y solo si tú te animas a dar el paso para conocerle. Eso es lo que Jesús nos muestra en la cruz. Y es importante que nosotros debamos reconocerlo como aquel amor protector que viniendo a nosotros, que conociéndolo, es entonces como nosotros podemos compartirlo a nuestra familia, a las personas que amamos y a las personas que aún nos cuesta amar. Y vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, agradecemos cada una de las cosas que nos has permitido vivir, porque conocemos que forma parte de un plan donde quieres que vivamos cerca de ti, Señor, donde el bien y la misericordia nos persigan todos los días de nuestra vida. Y queremos depositar nuestras vidas en tus manos. Sabemos que tú tienes el poder para guardarnos. Sabemos que tú tienes el poder para protegernos hasta el día en el que tu Hijo Jesucristo regrese otra vez con voz de mando y con trompeta. Y Señor, queremos también pedirte que tú dirijas nuestras vidas,
a un conocimiento mayor de ti, que ese conocimiento también nos ayude a amar de mejor manera a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestras familias, a las esposas de mis hermanos, a sus hijos, que les permitas tener pues esa decisión de acercarse más a ti y de vivir en plenitud ese amor que tú das, ese amor que protege. Sabemos que tú has dado la responsabilidad de que tu cuidado se representa y se vuelve una realidad en la figura del esposo y de padre de familia. Señor, que mis hermanos también tengan a bien recordar su responsabilidad y no pasarla por alto, porque tú les pedirás cuentas. Señor, ayúdales si han enfrentado obstáculos en su corazón, si se han negado, permite que ellos puedan entender que es de vital importancia seguir tu voluntad de esa manera, siendo padres, siendo esposos, conforme a tu diseño y no conforme a lo que el mundo nos enseña. Pedimos estas cosas y que tú sigas enseñándonos más y más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.